Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar las ventas en tu empresa y cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design, y os hablo desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, soy diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey y soy coach ejecutiva y les hablo desde México. Y en esta ocasión tenemos la alegría de que nos acompañe el diseñador investigador Luis Vega, que se especializa en la parte de colaboración intercultural. Él, además de ser reconocido por aportaciones hacia el diseño, también es conferencista, enseña y habla de diseño. Y sus proyectos han sido publicados ampliamente y exhibidos en galerías, museos, ferias, bienales de ciudades como Hong Kong, Londres, Milán, Nueva York, Tokio. Y actualmente Luis trabaja como candidato a doctorado en el Departamento de Diseño de la Universidad Aalto. Es un gusto que nos acompañe y esperemos que lo gocen tanto como nosotros lo gozamos. Hola a todos, buenos días por México, buenas tardes en España y en Finlandia. Hoy estamos muy contentos de que nos acompañe un diseñador que a mí me encanta y es de mis favoritos, que es Luis Vega. Luis es un diseñador investigador que se especializa en la colaboración intercultural. Él ha expuesto, déjame les digo que ha expuesto en muchos lugares y ha exhibido internacionalmente en muestras como Hong Kong, Londres, Milán, Nueva York, Tokio. Y él ahorita en este momento está como candidato a doctorado en la Universidad Aalto, que es una de las universidades más increíbles de diseño que hay en el mundo. Entonces, estamos muy contentos de tenerte aquí, Luis. Gracias por tu tiempo, gracias por sumar y sumarte a este podcast y por tu generosidad de estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carla, encantado. Bienvenido, Luis, un placer tenerte por aquí con nosotros. Y gracias. También, es muy interesante además justo lo que podemos vivir ahora mismo, porque tenemos justo a Carla desde México, a Luis desde Finlandia y yo desde España, ¿no? Y bueno, es precioso también que gracias a estos medios digitales podamos tener esa conexión. Y yo quería un poco, Luis, que nos contases pues, tu trayectoria, cómo has podido acabar al final donde estás. Sé que ha habido diferentes etapas, creo que puede ser muy interesante que cuentes un poquito ese proceso y cómo has llegado a donde estás ahora, ¿no? Bien, pues de manera muy breve les puedo platicar que mi formación académica es como diseñador. Estudié diseño industrial. Me gradué de la universidad hace unos 11 años, hace 11 años exactamente. Y bueno, mi área de expertise está situada en las prácticas colaborativas. Trabajé mucho tiempo en diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, colaborando con artesanos, con comunidades indígenas, en proyectos de tipo intertransdisciplinario también. Y mi enfoque, pues en la mayoría de los casos ha estado en la producción de artefactos. Entonces yo visualizo, o más bien empleo la producción de artefactos como una plataforma de socialización entre diferentes grupos, ¿no? Entre diferentes grupos de interés o entre diferentes grupos que puedan construir algo a través de la materialidad misma. Y bueno, he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos en diferentes partes del mundo, en Japón, en Hong Kong, en Finlandia, en México incluso. Además de esto, bueno, me he dedicado a la docencia por unos 5 o 6 años ya. Y en este momento, como bien dijo Carla, estoy cursando un doctorado en diseño en la Universidad de Aalto. Y con esto también me gustaría platicar un poco sobre la maestría que la cursé en esta misma universidad, para hablar de un poco cuál es mi manera de entender el diseño como una actividad o como una plataforma o como un medio para lograr cosas en general, ¿no? Entonces, claro. Bueno, hice una maestría en gestión del diseño porque tras varios años de colaborar en este tipo de prácticas o de trabajar en este tipo de prácticas colaborativas, siempre tuve la inquietud de entender cómo
el conocimiento que tienen diferentes personas a la hora de enfrentarse a un proyecto común se puede compartir, se puede circular, se puede transferir, o incluso cómo se puede crear conocimiento nuevo. Esto también tiene que ver con la idea de la investigación misma, ¿no? De generar conocimiento o de producir conocimiento. Entonces, elegí una maestría en gestión del diseño porque me interesaba en realidad enfocarme en la parte de gestión del conocimiento. Pero bueno, descubrí que en la maestría gran parte de este enfoque estaba anclado en los procesos organizacionales, y a mí lo que me interesaba era redirigirlo, no hacia las organizaciones o las empresas, pero más bien hacia las estructuras sociales de colaboración como tal, que no tienen por qué estar institucionalizadas como empresas o organizaciones, pero que en realidad son grupos de personas mucho más pequeños en tamaño y mucho más pequeños en alcance y en resultados quizá, pero es una dinámica social al mismo tiempo. Y entonces aproveché esta oportunidad para escribir una tesis de maestría sobre cómo las prácticas colaborativas en el diseño pueden ser una plataforma no solo para transferir saberes, sino para crear saberes nuevos o conocimientos nuevos. Entonces, en ese sentido, gran parte de mi acercamiento al diseño es entender cómo la producción de un diseño, y con un diseño nos vamos a referir a un producto, un sistema, un servicio, una estrategia, una interfaz, una experiencia, una política pública, cualquier cosa que se pueda diseñar es una plataforma de construcción de conocimiento. Entonces, eso es como el área en la que me estoy ahora desempeñando, y también a la hora de decir que hago un doctorado en diseño, lo que me interesa también dejar un poco claro es que la actividad a la que me dedico en este momento no es al diseño como tal, sino es a la producción de conocimiento en el ámbito científico-académico. Entonces, mi manera de desenvolverme en este ámbito o en esta actividad es utilizando el diseño como un pretexto para realizar investigación. Buenísimo, Luis. Es súper interesante lo que nos acabas de decir, porque creo que hasta que no estás en este momento en el que, bueno, es difícil, y lo que hablábamos antes, llegar a ciertos momentos y a estos espacios de reflexión y hacer estas conexiones, porque de repente la cotidianidad nos lleva y los días nos llevan. Pero dentro de lo que mencionaste y la visión que tienes del diseño, y de lo que habíamos entablado un poco antes conversación, a mí me encantaría que nos digas dentro de esta postura y dentro de estas conexiones que haces del diseño, ¿cómo es que tú abordas esta parte de que se puedan tocar diferentes mundos, ¿no? O sea, es decir, el diseño, cómo toca algunas aristas que a veces nos parecen impensables que se tocarían, ¿no? O sea, que digas, claro que no, el diseño ahí cómo va a caber o no cabe. Entonces, en este sentido, yo sé que de una u otra manera a ti te gusta tocar estas aristas del diseño y la política, ¿no? Y eso es un tema súper ardiente, porque de verdad yo creo que pensamos, no, el diseño no tiene injerencia en esta arista, ¿cómo crees que la va a tener? Pero tú lo puedes abordar, manifestar y hacer con esta investigación y con esta reflexión que tú haces. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ello? Ok, bueno, una pregunta importantísima, una pregunta dificilísima, pero también una pregunta que hay que tocar más con cuidado que con entusiasmo. Exacto. Sobre cómo el diseño puede insertarse en otras áreas. La primera cosa que hay que entender es que el diseño es una actividad muy diversa en sí misma. O sea, hace rato hablaba de un diseño, y un diseño puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Puede ser un producto, puede ser un sistema, puede ser una estrategia, puede ser una experiencia, puede ser una interfaz. Uh-huh. Y ahí caben muchas otras opciones más que ahorita no tengo en la cabeza, pero el diseño puede ser muchas cosas. Y la primera cosa que hay que entender es que el diseño en este sentido es diverso. Y con diverso me refiero a que estamos hablando de un espectro. Y este espectro es navegable, pero es difícil de navegar. O sea, hay que entender cuál es el valor que tiene el diseño como disciplina. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, las habilidades que cultiva una diseñadora con una, formación profesional en el diseño siempre van a ser diferentes a las habilidades que cultiva una persona que se dedica a otra actividad.
¿no? Entonces, en este sentido, perdón, el diseño es una manifestación del pensamiento, es una manera de acercarte a la realidad, es una manera de interactuar con la realidad y es una manera de imaginar cómo podría ser esta realidad, ¿no? O sea, creo que algo central, un aspecto central en el diseño es la posibilidad de imaginar las cosas de manera distinta. Claro. Y eso es fundamental de entender. Con respecto a tu pregunta, ya en términos más específicos de cómo el diseño se puede insertar en diferentes situaciones o en diferentes disciplinas incluso, o en diferentes culturas disciplinarias, aquí me gustaría hacer dos precisiones. La primera es que es justo con ese tema del entusiasmo, no hay que ser tan entusiastas, hay que ser más críticos que entusiastas. La primera es que, bueno, pues el diseño es una disciplina como tal. Y en ese sentido el diseño debería tener definida una pertinencia disciplinaria. O sea, ¿por qué el diseño puede servir para mejorar sistemas económicos? Claro. ¿O por qué el diseño puede servir para construir mejores casas? ¿O por qué el diseño puede servir para mejorar las ventas de tu empresa? ¿O por qué el diseño puede servir para hacer investigación? O sea, hay muchos, digamos, bolsillos en donde el diseño puede caber como disciplina, pero para que eso suceda, primero hay que entender cuál es el valor intrínseco que el diseño tiene como disciplina y cuál es esa pertinencia disciplinar que al diseño le va a permitir ejercer cierto grado de acción sobre las otras disciplinas. Y en ese sentido, me gusta pensar que el diseño sí tiene este valor y que más que ser una disciplina que conecta a otras disciplinas, es una manifestación de una disciplina como tal. Y con esto un poco iba el ejemplo de las habilidades que cultivas tú cuando estudias diseño son diferentes a las habilidades que cultivas cuando estudias ciencias políticas. Es muy distinto. Entonces hay que encontrar la manera de compaginarlas. Quizá pueda dar un ejemplo en lo que me pasó a mí. A ver, sí. A la hora de vislumbrar esta idea de que quería dedicarme a la investigación, más bien de incurrir, de incursionar en el campo de la investigación, tenía una pregunta fundamental en mi cabeza. O sea, yo me estaba dedicando a hacer prácticas colaborativas y me di cuenta siempre que estas prácticas colaborativas, o sea, al hacer algo con alguien más, siempre puedes construir conocimiento nuevo. Siempre. O sea, siempre puedes. O sea, es posible. La pregunta de qué es el conocimiento, pues es un topos uranus que tiene su base en la filosofía misma. No me voy a meter ahorita con eso, sí, no vamos a acabar. Pero vaya, hacer algo con alguien más te permite saber algo que no sabías antes y le permite a esa otra persona saber algo que antes no sabía. Entonces, una de las preguntas más fundamentales que había en mi cabeza es ¿cómo puede ser que el diseño y la investigación, y aquí estoy hablando como de áreas que en mi cabeza eran distintas o separadas, cómo pueden ser que sean compatibles? ¿O cómo puede ser que el diseño pueda tener una cabida en la investigación? Y la razón por la que me hacía esta pregunta es porque en mi cabeza diseñar se trataba en el pasado, estoy hablando de lo que pensaba antes, diseñar se trataba de transformar la realidad o de depurar mecanismos que te permitían transformar la realidad. O sea, si tú diseñas una silla o una estructura organizacional, significa que es porque esa silla o esa estructura organizacional tienen áreas de oportunidad o de mejora y con el diseño te vas a permitir transformarlas, ¿no? Entonces el diseño en ese sentido a mí me parecía que era una herramienta de transformación de la realidad, de algo que ya existe. Pero por otro lado, investigar en mi cabeza significaba producir conocimiento sobre un fenómeno que es observable en la realidad, o sea, sobre algo que ya existe. Entonces yo tenía esta pregunta de cómo puede ser que un objeto de transformación de la realidad también pueda ser objeto de producción de conocimiento. Digo, esta pregunta es dificilísima de asimilar a nivel conceptual, pero diseño es transformar algo, crear algo nuevo, investigar es observar lo que ya está. O sea, cómo chocan. ¿Cómo lo uno? Cómo se intersectan. Entonces, pues en ese sentido ha sido un camino muy largo, pero he podido manifestar hacia mí mismo y espero que hacia pues, mis círculos cercanos y con alumnos y con situaciones en las que me desenvuelvo, cómo el diseño puede participar en este otro tipo de
de actividades que no solamente están enfocadas a la transformación de la realidad misma, sino más bien a entender que el diseño en sí es una manifestación del pensamiento. Buenísimo. Yo te quería preguntar también, Luis, un poco en la línea de todo lo que nos estás contando, y es que, bueno, también has dado un cambio radical, entre comillas, en tu vida al abandonar México, ¿no? y venirte hacia el norte de Europa, que tiene sus particularidades. ¿Cómo ese entorno en el que te estás desenvolviendo ahora te puede ayudar a conseguir esa paz o esa tranquilidad o esas conexiones para reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? ¿Cómo es un poco tu día a día ahora en el norte de Europa y cómo puedes encontrar esa paz para poder reflexionar y conseguir esas conclusiones, ¿no? Creo que puede ser interesante. Sí, yo no definiría como paz. Bueno, paz también y bueno, y un montón de emociones externas, ¿no? que puedas tener en tu alrededor allí. Sí, no lo definiría tal cual como una situación pacífica, pero sí es en mayor o menor medida una situación cómoda en cierto sentido. O sea, cómoda en el sentido de que, por ejemplo, estando adscrito a una estructura académica, institucional, te permite abrir espacios de reflexión que en la práctica difícilmente son difíciles de crear, ¿no? O sea, en la práctica siempre vas todo el tiempo rapidísimo, siempre estás preocupado por lo que tuvo que haber pasado ayer, siempre tienes que inventar la manera de hacer las cosas, tienes que inventar la manera de solucionar problemas que no sabes que van a suceder, mientras que en el ámbito académico suceden este tipo de cosas, pero tienes un poco más de libertad en el sentido en el que puedes plantear preguntas que son un poco más críticas, puedes incentivar este pensamiento crítico, por ejemplo, en tus alumnos, puedes generar discusiones que tienen un enfoque mucho más especulativo, por ejemplo, o sea, que no están tan relacionados con dar una solución ahorita, para allá o para ayer, sino que más bien nos permiten nuevamente imaginar cómo podrían ser las cosas. Entonces, en este sentido, creo que es bastante rico poder tener esta oportunidad, pero como les comentaba hace ratito, antes de que empezáramos esta sesión, pues es la interacción de muchas cosas en los que está obviamente una intención personal, una manera de ver la vida, mi personalidad, las circunstancias y pues ciertos privilegios que no puedo negar, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconocer este tipo de cosas también configura la manera en la que articulo todas estas cosas. Oye, Luis, y hablando justo de esto de cómo articulas estas cosas y de lo que acabas de mencionar sobre estando en la praxis es muy complicado pararte a reflexionar. ¿Cómo es que los diseñadores que llevan su propio ritmo, que tienen su despacho, que tienen que sacar las papas inmediatamente, ¿no? O sea, pueden llegar o pueden parar, o no sé si tengan que parar, o pueden llegar a estos espacios de reflexión o de pensamiento crítico, o cómo podemos unificar esto, ¿no? O sea, porque la realidad es que esto tiene que ir en paralelo. Es decir, o sea, esta praxis con esta reflexión tiene que ir en paralelo para que entonces el diseño pueda hacer cambios sustanciales en la humanidad, ¿no? O cambios en los que se vuelva un medio totalmente diferente. Sí, más que una estructura paralela, yo me gustaría, o sea, idealmente me gustaría pensar que es una estructura de convergencia o de intersección, porque si es paralelo significa que estás brincando entre uno y el otro, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que nos pasa todo el tiempo. Pero, pues en este sentido, repito, la academia, si quieren ahorita les platico un poco de qué va no de qué va mi tema de investigación doctoral, pero más bien en dónde estoy situado en el área de la investigación para explicarles cómo la práctica juega un papel fundamental en la investigación y me permite hacer estas intersecciones. Pero con respecto a tu pregunta, Carla, yo creo que es fundamental entender que si tenemos una práctica por más acelerada que vaya, es fundamental darnos un espacio para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y quizá para redireccionar el camino si es necesario o para darnos cuenta de que vamos por el camino que queremos ir. Exacto. O para darnos cuenta de que estamos construyendo por lo menos un camino o una serie de caminos que podemos tomar. Pero sí es fundamental tener en cuenta que tener un espacio de reflexión es
algo básico, o sea, es algo que no debería ser negociable y no debería ocurrir en sacrificio de nada más. O sea, yo no debería diseñar, valga la redundancia, un espacio de reflexión para mi práctica a costa de otra cosa. Uh-huh. O sea, debe de tener su lugar. Por más cortito o pequeño que sea este espacio de reflexión, es fundamental, porque la reflexión es el único espacio en donde el verdadero aprendizaje puede florecer. O sea, nosotros podemos aprender de muchas cosas, de la experiencia, etcétera, pero hasta que no nos podemos a reflexionar sobre lo que hicimos o sobre lo que pudo haber salido mejor o sobre lo que no salió como esperado o sobre lo que salió increíble, es que ese aprendizaje puede dar fruto hacia otra cosa. Pero es complicadísimo. No tengo la respuesta. Sí. Cada quien lo tiene que... No, pero tienes razón en ello, sí. Es muy interesante eso, Luis, porque bueno, yo personalmente en mi caso concreto sí que necesito encontrar ese espacio de reflexión para poder seguir aplicando a la praxis, a los proyectos, y en mi caso al final lo acabo encontrando con los alumnos. Al final, cuando les doy toda la parte de metodología de proyectos y de historia de diseño, etcétera, es cuando realmente puedo aplicar incluso todo lo que he podido hacer en proyectos de cliente real y ver cómo eso funciona, y al final son dos mundos que se chocan y que se interrelacionan de forma muy bonita, ¿no? Pero sí que es complejo y seguramente si no tuviese ese escape, pues los dos puntos se verían mermados. Entonces, sé que es un punto complejo, sé que es muy difícil también balancear esos dos campos, sé que es muy difícil incluso dedicarse por completo solamente al campo un poco más a nivel investigación. Y también a lo mejor sí que creo que puede ser interesante, Luis, que nos cuentes un poquito más en profundidad alguna temática que ahora mismo estés trabajando. Ok, bien. Pues más que una temática, quisiera... Lo que sucede es que si hablo de la temática, o sea, lo que ahorita me estoy dedicando a hacer es estoy tratando de generar un área de investigación para mí y para una agenda en el futuro. Okay. O sea, entonces es muy difícil hablar de cosas concretas en ese sentido. Entonces, más que hablar del tema, me gustaría hablar como del paradigma o de la aproximación que tengo en la investigación y el diseño. Entonces, para no generar más confusión, porque sé que estos temas son súper abstractos y súper difíciles de aterrizar si no los tenemos con ejemplos, quiero nada más hacer como una distinción sobre 3 maneras en las que podemos hacer investigación en el ámbito del diseño. O en la forma en las que en las que estas dos áreas, el diseño y la investigación, pueden converger, ¿no? Y con ello explico cuál es la mía y por qué. Y cómo lograr estas intersecciones de las que estábamos hablando. Tenemos... por ahí en 1992, 1993 hubo una especie de conferencia que inauguró el primer volumen editado de una serie de publicaciones de investigación y diseño, o de investigación y arte y diseño en el contexto del Royal College of Art en Londres, en 1993, en donde una persona llamada Christopher Frayling definió o distinguió 3 tipos de hacer investigación en una disciplina creativa o artística, como lo puede ser el arte y el diseño, entendido desde el punto de vista de las artes visuales, las artes aplicadas y el diseño como se entendían en los 90, ¿no? Que también como se entendían en los 90 en Europa. Es otra cosa. Entonces, nada más este señor definió como 3 maneras en las que se puede hacer. La primera es investigar el diseño, es decir, hacer investigación sobre el diseño como una disciplina, como un fenómeno, como una cultura, como lo que sea. Es decir, tú puedes investigar el diseño desde un punto de vista externo. No necesitas ser diseñadora para estudiar o investigar el diseño. Puedes estudiar el diseño como les repito, como una cultura disciplinaria, como una práctica, como un fenómeno económico, como un fenómeno histórico, como un fenómeno cultural. Entonces puedes hacerlo desde la historia, desde la filosofía, desde la economía, desde la psicología, desde la pedagogía, desde áreas que son externas al diseño, ¿no? Entonces ahí no necesitas hacer diseño para entender o para estudiar el diseño. Esa es una. Esa es la que quizá me parece menos atractiva porque
Porque yo tengo mi expertise en el diseño, entonces vengo de adentro, no vengo de afuera. O sea, no me interesa hacer un estudio antropológico sobre diseñadores o sobre diseños, ¿no? La segunda tiene que ver con hacer investigación para diseñar. Y para es clave, ¿no? Investigación para el diseño. Investigación para el diseño, igual como platicamos hace ratito antes de que empezara esto, un proyecto en el que estás desarrollando, por ejemplo, un nuevo material o una nueva cadena productiva o un nuevo sistema de gobernanza o un nuevo tipo de estructura para una organización público en cierta ciudad o una organización, lo que sea, es hacer investigación para diseñar algo. O sea, entonces, en este sentido, el producto de esa investigación es un diseño, no es conocimiento sobre ese diseño. Entonces, en ese sentido, yo diría que esta investigación es investigación con I minúscula, porque lo que entregas al mundo no es conocimiento, sino es una solución a un problema que ya existía. Ahora, si estuvieras produciendo conocimiento con este tipo de enfoque, tu resultado sería el conocimiento mismo y no la aplicación práctica. Entonces, eso es algo que también pues, es un poco difícil de entender y de balancear, como es un espectro también. Y en último lugar, esto es de lo que me interesa más bien hablar, es hacer investigación a través del diseño. Lo cual significa que tú utilizas, ¿no? Como yo les decía, yo vengo del diseño, mi formación es de diseñador, entonces yo tengo una expertise en diseño, yo tengo un bagaje disciplinar y también un bagaje disciplinar en términos culturales, actitudinales, de qué es el diseño, cómo se comporta un diseñador, qué tipo de cosas hace un diseñador, y entonces esta expertise me permite investigar otros fenómenos que no son el diseño mismo. Entonces, esta manera de hacer investigación a través del diseño te permite estudiar un fenómeno el que tú quieras mientras diseñas una cosa. Y esto es fantástico porque, pues, digamos que si tú estás, por ejemplo, involucrada en un proyecto de diseño social, puedes investigar quizá estructuras de poder, las relaciones, violencias estructurales, mientras diseñas una cosa. Y con una cosa me refiero, puede ser lo que sea, siempre y cuando lo estés generando, ¿no? Entonces, digamos que en el corazón de esta perspectiva de investigar a través del diseño está la idea de que el proceso de investigación no es ni inductivo ni deductivo, es más bien abductivo, es generativo. Y esto te permite ver o te permite visualizar los problemas como ejemplos. Claro. O sea, en realidad enfocarte en un problema específico, tú te puedes enfocar en la noción misma de la definición de problema. Y esto puede ser transferible a otros dominios que tengan problemas con características similares. Entonces, esto te permite transicionar nuevamente en el espectro entre lo general y lo particular, ¿no? Porque uno de los grandes debates de este tipo de enfoque es, bueno, si tú estás utilizando tu práctica de investigación para investigar cualquier cosa, pues un contraargumento que siempre sale es, bueno, pues esta práctica es subjetiva, ¿cómo lo mides? ¿No? Bueno, el objetivo no es medir, el objetivo es explorar a qué tipo de fenómeno nos estamos enfrentando y otro tipo de contraargumento es, bueno, pues si esto lo logras, entonces está basado en tu propia práctica o basado en tus propios métodos o basado en tus maneras implícitas o en tus conocimientos tácitos que empleas a la hora de diseñar, pero esto cómo lo generalizas, ¿no? Entonces es justo la idea de, no me estoy enfocando en la práctica desde mi punto de vista como practicante, me estoy enfocando en la noción del problema. Y este problema puede ser un problema que no va a ser el mismo problema en otra área, pero va a ser un problema que puede tener características similares y por lo tanto la discusión no pertenece al área de si se puede replicar o no, sino pertenece al área de si es plausible o no en otra área. Es más bien un tema de compartir más que de verificar, ¿no? O sea, es también reafirmar la posición del diseño no como una ciencia exacta, ni como una ciencia social tampoco. O sea, no somos antropólogos, no estamos interpretando realidades, estamos transformando realidades.
¿no? Y en ese sentido va la pregunta de cómo puede ser que un objeto de producción de conocimiento pueda ser un objeto de transformación de la realidad. Bueno, pues es entender que no es la transformación o la representación o el estudio o la interpretación, es el espectro que se comprende entre estos dos puntos. Y ahí nos podemos mover. Claro, buenísimo. Sí, no, me queda claro de esto que hablas y es súper interesante. Digo, creo que nos podemos meter a profundizar y hablar de cómo de cómo el diseño justo en este sentido en que lo estás abordando y bueno, quiero irme ahora hacia ese lado. Se vuelve esta parte de diseñar como un vehículo, ¿no? O sea, y que se vuelve el diseño como un vehículo y no como un medio. Y sé que tú abordas este tema del diseño como un medio, porque esto que nos acabas de decir es eso, ¿no? Es ese del diseño como vehículo. Entonces, ¿qué ejemplo nos puedes dar de eso, Luis, así aterrizados para entenderlo? Pues ejemplos, desde mi práctica puedo citar un par de ejemplos. Uh-huh. Uno de estos ejemplos es un proyecto que realicé en 2013 en el Centro de Diseño de Oaxaca. Uh-huh. Ojo, este no fue un proyecto de investigación como tal porque no producimos conocimiento porque ese no era el objetivo, uh-huh. Pero es un proyecto que tiene que tuvo el potencial de convertirse en una forma de investigación a través del diseño porque lo realizamos mientras diseñábamos algo. Me tocó trabajar con una comunidad indígena, con un grupo de 3 hermanos que se dedicaban a la talla de madera. Uh-huh. Y en este proyecto el brief era muy claro. El brief era generar productos de diseño artesanal contemporáneo que pudieran ser comercializables en otro tipo de mercados a los que los artesanos no tenían acceso, ¿no? Debatible, uh-huh. El brief, desde uh-huh. cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque el diseño colonizador, porque la postura sí. del diseñador frente al grupo de artesanos, porque por qué venderlo en otro país o en otro mercado y no en el mercado local. O sea, debatible. Uh-huh. Pero es un proyecto rico, de todas maneras, porque en primera porque me cambió el chip, o sea, me cambió la manera de entender las cosas y porque, repito, fue un proyecto que tuvo potencial de ser un proyecto de investigación como tal, aunque no lo fue así porque esa no era la intención. Resulta que, pues sí, o sea, es muy común ver que se dan estas dinámicas entre artesanos y diseñadores o artesanas y diseñadoras y uh-huh. todo lo que cabe en medio, uh-huh. para no hablar desde perspectivas más incluyentes. Es bastante común ver este tipo de prácticas y es bastante común ver cómo este tipo de prácticas tienen una vida muy corta también. O sea, en donde pues generas el producto, lo vendes, a lo mejor si bien nos va, se transforma en un proyecto de comercio justo, ¿no? Porque vendemos y pagamos lo que corresponde. Si bien nos va, se transforma en un proyecto a largo plazo. Si bien nos va, a lo mejor se puede transformar en una iniciativa que puede generar nuevas estrategias de cooperación o, por ejemplo, una asociación civil, como sucede en muchos casos, o sea, o una marca, una empresa, ¿no? Que van teniendo este tipo de compromiso a largo plazo, ¿no? Eso puede suceder. En este sentido, a mí lo que me preocupaba era que el brief estaba solamente encaminado a diseñar el producto. Entonces, lo que me pasó en este caso o en este proyecto fue que a la hora de enfrentarme a trabajar en la comunidad, lo primero que tienes que entender es que la socialización es un proceso que no te puedes saltar. O sea, nos tardamos como 4 meses en que los artesanos entendieran cuál era mi rol y en que entendieran que yo no era un extraño y que no iba, o sea, que cuáles eran mis intenciones en el proyecto. Y a mí también me tardé muchísimo tiempo en comprender cuál era la dinámica social allí. O sea, y no la entendí por completo, no la terminé de entender porque son realidades distintas, ¿no? Y con realidades distintas significa que a veces las realidades también son incompatibles. O sea, yo me di cuenta que había muchas cosas que arreglar en esa comunidad antes que ir a diseñar productos para vender en una feria en París, ¿no? Pero bueno, el brief estaba dado. Y entonces mi pregunta era, bueno, ¿cómo podemos hacer que las cosas cambien estructuralmente? O sea, no solamente resolver el problema de hacer un producto y ya, sino lograr un poco más de
pues, que el proyecto tenga un poco más de jugo, sobre todo porque el contexto en el que se dio este proyecto era en una institución pública que estaba abanderada con la idea de utilizar el diseño como una herramienta de cambio social, ¿no? Entonces, tenía que ser algo más en mi cabeza. Claro. Entonces, para no hacer el cuento largo, lo que sucedió en este proyecto fue que yo me di cuenta que había muchos problemas relacionados, por ejemplo, con la gobernanza de los recursos, no con la gobernanza, pero con el manejo de los recursos naturales de la zona, con el tipo de especies que ellos utilizaban para tallar, con el tipo de prácticas que tenían o que llevaban a cabo de manera implícita desde hace muchos años y que obviamente no estaban cuestionadas por nadie. Y en este sentido, pues nos dimos cuenta que había, por ejemplo, tala ilegal. O sea, muchísimas cosas que eran, digamos, rudas, ¿no? O sea, eran problemas grandes y eran problemas de tipo estructural que, pues, requieren mucho tiempo de ser resueltos. Claro. Al final pudimos resolver varios de estos problemas configurando equipos inter o transdisciplinarios con psicólogos sociales, ingenieros ambientales, personas que se dedicaban al manejo de recursos maderables de la zona, economistas, mercadólogos, otros diseñadores, otros artesanos. Uh-huh. Es decir, cada quien desde su punto de vista o desde su radio de acción pudo aportar un pedacito de la solución. Esto también suena muy mágico, pero nos llevó mucho tiempo. Uh-huh. Y al final logramos, tuvimos dos soluciones, una a corto y a largo plazo. La de corto plazo fue crear una especie de microeconomía entre dos comunidades en las que una comunidad ya tenía una madera certificada, pero no sabía qué hacer con ella. Entonces el truque fue, ustedes me dan madera y yo les enseño a tallar, ¿no? Es entre las dos comunidades. Una comunidad da la madera, otra comunidad les enseña a tallar y generan una especie de economía que se puede circular de varias formas. Uh-huh. Y el de largo plazo fue un programa de educación forestal que ya no diseñé yo, pero que cooperamos con Rainforest Alliance de México, que está en Oaxaca. Este proyecto fue en Oaxaca, no sé si lo mencioné, pero bueno. Sí. Y entonces la idea de esto es que si no hubiéramos, el producto que diseñamos fue una colección de utensilios como cucharas y palas, que por más inverosímil que parezca nos dio acceso a todo esto que les estoy platicando. Entonces, si no hubiéramos diseñado cucharas, si no nos hubiéramos puesto a tallar cucharas en conjunto con estas personas, no nos hubiéramos dado cuenta que había problemas que podíamos resolver desde esta perspectiva. Entonces, en ese sentido, este es un ejemplo de cómo diseñar un producto puede ser un medio o un pretexto para hablar de otra cosa. Claro. Sí, al final de cuentas el producto se vendió en el mercado que se tuvo que vender, fue exitoso comercialmente, pero esa no es la razón. Bueno, para mí esa ya no fue la razón de existir del proyecto, ¿no? Y entonces esto es importante también mencionarlo porque es difícil de comunicar. O sea, si tú te vendes como un diseñador estratégico o como un diseñador transdisciplinario o como un diseñador, lo que le quieras poner de apellido, pues necesitas saber comunicar este tipo de proyectos. Y siento que eso es algo que cuando yo presentaba este proyecto, no tenía como las herramientas suficientes para decir por qué el proyecto era valioso. Uh-huh. Porque pues tu formación de diseñador industrial de la escuela, desde un enfoque muy tecnocrático, te enseñan a que, tú utilizas herramientas, tú conoces de procesos industriales y entonces presentas unos conceptos y los dibujas y alguien más los ejecuta y lo que sea, y entonces en tu portafolio pones el proceso de cómo salió, como si fuera mágico, ¿no? Pero entonces cuando tú te vendes como diseñador estratégico, pues no vas a poner un portafolio de renders o un portafolio de fotos. Necesitas necesitas depurar o visualizar de alguna manera cómo trabajas con estrategias. O sea, ya no le das forma a una pieza, le das forma a una estrategia. Y en ese sentido, el concepto de forma también es una definición que tú haces desde el acto mismo de diseñar. O sea, y de comunicar. Una definición, y eso es lo que tienes que saber comunicar. Y eso es algo en lo que yo reconozco que fallé muchas veces porque no sabía, no tenía siquiera la noción de qué tan importante era saber comunicar que el proyecto no hablaba de lo que estaba hablando, sino hablaba de algo más, que era algo más importante.
¿no? Entonces, que esta parte que decías social, que era una parte social que luego no se ve en los proyectos, y que puede ser inclusive la parte política que no se ve en los proyectos. Exactamente. Que le pega ahí directamente. Sí, parte social, pero yo, o sea, si lo tuviera que enmarcar o si lo tuviera que encasillar en un tipo de diseño en específico, yo diría que más bien fue un proyecto de tipo ecológico. Y con ecológico no me refiero solamente a la cuestión ambiental, sino me refiero a que configuramos la ecología de una práctica. Es decir, eso fue lo que diseñamos. Diseñamos una ecología, es decir, cuáles son las interacciones y las relaciones que se dan entre diferentes actores, ya sean sociales, materiales, discursivos, físicos, tangibles, intangibles, tiempos, espacios. O sea, ¿cómo configuras eso para generar un proyecto que tiene congruencia? Claro, eso es justo además, claro. Perdona, no digo que eso es justo además el tema que comentabas en una de tus tesis, ¿no? En uno de tus papers, donde nos hablas de toda esa parte de ecología y de conexión de conocimiento. Exactamente. Entonces es un proceso que además surge desde adentro, ¿no? Entonces por eso también me refiero a que ahí está la estrategia, o sea hay diferentes maneras de hacer estrategia y pues una estrategia que puede impactar de gran manera, ¿no? Y un diseño como este medio que dices, transformador, pero en otra circunstancia, en otra entidad, con otras relaciones, donde puede impactar mucho más allá que cualquier diseño o otro tipo de diseño de producto, que no es uno más o uno menor, pero que ahí está también y que es un eje transformador. Claro, y con esto digo, igual suena muy entusiasta, pero tengo que mencionar que este fue un proyecto muy específico, fue un proyecto al que tuvo asignados muchísimos recursos, o sea, teníamos muchísimos recursos, no solamente económicos, también teníamos muchísimos recursos humanos, muchísimos materiales a nuestra disposición, muchísimo conocimiento de otras personas que participaban simplemente en los procesos que suceden en instituciones públicas, por ejemplo, porque eso también es algo que es dificilísimo de navegar. Pero bueno, esto al final de cuentas, repito, o sea, no quiere decir que las soluciones que se generaron en este proyecto van a ser transferibles, o sea, van a ser replicables en cualquier tipo de proyecto, porque cada proyecto tiene sus especificidades y cada proyecto tiene opera en contextos diferentes. Todo depende del contexto y con esto me refiero también a lo que decía antes, ¿no? El diseño es una actividad muy diversa. Aquí nos enfocamos justamente en que había un problema con el manejo de los recursos naturales en este proyecto específico, pero eso no quiere decir que por ser tan específico no podamos encontrar otro tipo de problema en otra área que tenga características similares, ¿no? Entonces, en ese sentido, entender el diseño como una manera de encontrar estos problemas o de reconocer estos problemas, pues es muy valioso. Y las contribuciones igual no tienen que ver con un impacto radical, o sea, no tienes por qué hacer contribuciones gigantes, pero con participar en la generación o en la configuración de sistemas más justos o en en el desarrollo de mejores políticas públicas o lo que sea. O sea, por muy pequeño que sea esta contribución, ya es valiosa por sí mismo, porque entonces estás logrando defender al diseño como desde esta esfera que es un poco más política, ¿no? O sea, el diseño no tiene por qué estar al servicio de la industria o del mercado o de la economía solamente, pero el diseño puede ser entendido como otra forma de abordar realidades. Y siguiendo también con esta línea, Luis, otra pregunta o otro tema que creo que podemos tratar, ya también para ir cerrando un poco el episodio, es ¿cómo ves tú un poco el futuro del diseño, ¿no? Nos comentabas, por ejemplo, que todo este ejercicio que hiciste pues con esa parte artesanal era muy interesante, pero que el producto se quedaba simplemente pues, como la cúspide del iceberg de todo lo que había detrás. Entonces, ¿cómo crees tú que se debe orientar un poco las prácticas del diseño o las prácticas del diseñador? ¿Hacia dónde nos deberíamos mover? Pues esta pregunta es muy grande, pero yo creo que no hay una dirección a la que se tenga que mover, pero hay un principio básico que puede situar las múltiples direcciones a las que la discusión se puede mover.
y es entender justamente que el diseño es una manera de pensar. Más que de resolver, es una manera de pensar y es una manera que nos permite imaginar cosas. Es un proceso generativo, es un proceso abductivo. Es un proceso que nos permite emplear diferentes maneras de pensamiento crítico y creativo. Y en ese sentido es extremadamente valioso. El problema es que esto que estoy diciendo muchas veces queda opacado por un entusiasmo gigantesco sobre el diseño como una disciplina mesiánica, ¿no? O sea, como el diseño tiene el poder de cambiar la humanidad. O sea, si la ciencia médica no ha logrado resolver muchos de los problemas que aquejan a la humanidad, pues difícilmente el diseño va a poder contribuir de manera directa ahí. O sea, necesitamos apoyarnos de algo más. Y en ese sentido me gustaría también pensar que el diseño, al ser entendido como esta manera de hacer las cosas o de acercarte a la realidad, puede detenerse por sí solo en otros aspectos de la vida. O sea, en otras esferas de la actividad humana contemporánea o de la actividad planetaria contemporánea, el diseño tendría que poder sostenerse solo, sin ayuda de otras disciplinas, en esencia. Entonces, eso me gustaría que sucediera. Y creo que para que eso suceda, bueno, tendrían que suceder muchas cosas, pero una de las cosas más importantes es que los diseñadores tenemos un superpoder en ese sentido. Y ese superpoder es, estamos entrenados en diseño, sabemos lo que implica diseñar. Repito, diseñar es en mayor o menor medida inventar la manera de hacer las cosas. O sea, diseñar es un proceso no lineal, es un proceso que casi siempre está abierto, no tienes la respuesta, o sea, no son problemas cerrados, son problemas ambiguos, difíciles de definir. A veces en tu proceso de diseño lo que tienes que encontrar es el problema en lugar de la solución. Entonces, saber operar y saber aprovechar este proceso abductivo es fundamental para entender que diseñar es una, o que las habilidades que tienes desde una formación en el diseño es algo que debemos de dar por sentado para abordar otras cosas. O sea, más que enfocarnos en hablar del diseño como tal, debemos de utilizar el diseño, debemos de ser performativos en ese aspecto. O sea, necesitamos desempeñar el diseño en nuestras acciones, más que hablar de él, o más que utilizarlo para depurar estrategias, necesitamos que estas estrategias emanen o surjan desde adentro. Y eso es algo que solamente los diseñadores podemos hacer. Si tú traes un economista experto en diseño, te va a poder decir lo que quieras sobre el diseño, impactos. Si traes un estatista, o sea, te va a decir números y cifras y lo que sea. Pero el diseñador siempre va a tener esa habilidad de entender ese proceso encarnado en sí mismo. O sea, es un proceso que tiene que emerger desde adentro. Y si logramos darlo por sentado, podemos generar otro tipo de caminos u otro tipo de avenidas para incidir en el mundo. Eso es algo de lo que he pensado recientemente. Me encanta. Pues igual, o sea, resumiendo un poco, el diseño no solamente es es una herramienta que te permite transformar la realidad, sino es una herramienta que te permite transformar la manera en la que entiendes la realidad o la manera en la que te aproximas a la realidad, porque viene desde adentro. Uh-huh. Entonces, ahí es clave que nosotros, igual desde la docencia lo puedo decir, algo fundamental es enseñarle a nuestras alumnas que aprendan a pensar como diseñadoras. No a utilizar el diseño como una parte del proceso, sino a que el diseño emerja desde adentro en cualquier situación profesional o cualquier problema profesional en la que se desempeñe. A pensar como diseñadores. Uh-huh. Me encanta me encanta la frase, ya la vi. Me encanta esto que acabas de decir, Luis, porque creo que muchas veces pues nos desenfocamos, ¿no? Además hay el diseño es un abanico tan amplio, tiene tantas maneras de hacerse,
que pensarlo, como tú lo acabas de decir, que debería ser lo primero, resulta lo más difícil. Entonces, creo que esto es fundamental también para poder entender lo que viene, a lo que nos estamos enfrentando en estos momentos y cómo podemos a crear cosas diferentes en estos momentos, una vez entendido desde esta parte que tú dices, ¿no? O sea, desde entenderlo desde el diseño. Oye, Luis, y para cerrar este capítulo, que me ha parecido fabuloso y me tienes así con la boca abierta, escuchando todo esto que nos dices y ha sido súper rico, no sé si nos pudieras dar algunas recomendaciones, si has leído algo o has visto algo o has escuchado algo que digas, hijo, esto me ha encantado, me ha sumado, lo recomiendo, ¿no? Búsquenlo, a lo mejor alguna plataforma, etcétera. O sea, aquel medio que te haya sumado últimamente y que digas, lo tienen que leer, ver, escuchar, comer, buscar, etcétera. Bueno, sí, estoy tratando de pensar, porque últimamente en lo que me he sumergido son, pues en literatura que tiene más que ver con mi tema de investigación, pero como recomendaciones generales, yo creo que un libro que todo diseñador debe leer es un libro que se llama El Profesional Reflexivo, de Donald Schoen. Donald como el pato y Schoen es S-C-H-O con diéresis la O-N. The Reflective Practitioner en inglés. Es una de las bases para entender por qué reflexionar mientras haces las cosas y después de hacer las cosas te cambia la perspectiva y te ayuda a aprender cosas nuevas. Esa es una lectura que recomiendo muchísimo. Recomiendo muchísimo también La Dimensión Tácita de Michael Polanyi. No sé si exista una traducción al español de este libro. En inglés se llama The Tacit Dimension. La dimensión tácita justamente habla de este conocimiento tácito. Este no es un libro de diseño, pero es un libro que nos permite aproximarnos más a esa idea que les estaba diciendo de conocer las cosas desde adentro. O sea, el conocimiento tácito se refiere a todas esas cosas que tú sabes, pero que no sabes explicar cómo las sabes. Como cuando tocas el piano o como cuando andas en bicicleta. Es más fácil enseñarle a alguien a hacer eso haciendo las cosas que explicándoselas. Entonces el diseño depura siempre este tipo de conocimiento y eso es muy problemático porque nos es difícil articular lo que sabemos y es difícil decirle, por ejemplo, a un cliente o a cualquier tipo de stakeholder que se involucre en nuestros procesos, es muy difícil decirle ¿cuándo pasó la magia? O sea, ¿cómo llegué a esta solución? ¿Por qué decidí que esta estructura iba a ser así? ¿O por qué decidí que este color iba a ser así? ¿O por qué decidí que cierta característica de el proceso de colaboración que estamos diseñando es así? Entonces, aprender a saber articular. En primer, entender que este conocimiento es algo que tenemos embedido desde adentro y que emana desde nosotros y comprender la importancia de saber articularlo es algo que nos puede permitir mejorar la comunicación desde muchos puntos de vista. Buenísimo. Qué interesante, Luis. Yo me los apunto porque no los conocía, o sea que ya te diré cuando me los lea. Sí, pueden ser lecturas un poco densas, pero son este tipo de libros que vale la pena leer y releer para apropiarse. Genial. Me lo apunto entonces, perfecto. Y yo te quería preguntar también, Luis, para cerrar un poquito el episodio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden conectar? ¿Dónde pueden a lo mejor leer tus papers, tus publicaciones? Bien, pues el Instagram es Hola Luis Vega y mi correo personal es info@luis-vega.com. O sea, guión medio, luis-vega.com. info@luis-vega.com, exacto. Ahí reviso los correos, etcétera. Y bueno, la página es luis-vega.com. Ahí voy actualizando de manera muy esporádica, pero
en algún momento, si hay alguna publicación nueva, la subiré. Justo ahora estoy trabajando en eso, entonces espero que pronto pueda compartirles algo. Excelente. Pues muchísimas gracias, Luis. Fue un deleite escucharte, ver tus posturas, escucharlas. Ha sido un deleite este episodio. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis. Y los felicito por la iniciativa de generar como este tipo de diálogos que trascienden espacios no solo físicos, sino también conceptuales y virtuales. Muchísimas gracias, Luis. Sí. Y gracias también a todos los que habéis llegado hasta este punto del episodio y esperemos que podáis también conectar con Luis a quien le interese o revisar también su trabajo. Yo os recomiendo revisar su web. Tiene también ahí varios papers, podéis también echarle un vistazo. Así que nada, nos vemos también todos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado este episodio, please compartan. Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.